Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Vamos a leer hoy día el capítulo número 17 del libro de Primer Crónicas en el Antiguo Testamento de la Biblia. Estamos en la saga de Primer Crónicas. El capítulo 17 es un capítulo medianito y vamos a seguir hablando de David. El rey David. El capítulo anterior leímos toda la celebración y adoración que hay por la recuperación del arca. El arca de Moisés ha pasado por varias peripecias y finalmente el rey David, ya unificando el reino y estableciendo su reinado, después de muchas historias que le han pasado a David desde que era jovencito, y la historia de Goliat. Había el rey Saúl, el primer rey del tiempo de los reyes en el pueblo de Israel, y el segundo rey ha sido David, después de mucha tribulación y problemática. Entonces el pueblo ofrece sacrificios y alaba a Jehová. David pronuncia un salmo de agradecimiento, un poema, una canción que vemos acá, que en sí mismo tiene varias joyitas que hemos discutido. David alaba a Jehová. Y estos personajes y otros más ministran delante de Jehová. Hemos hablado de grupos musicales, de danza, de celebración, de adoración, de holocaustos. Ya el arca está en el lugar más privilegiado y de mayor cuidado y atención de los encargados de atender los asuntos del templo. No hay templo per se, pero hay un lugar asignado para los ordenanzas y rituales que hace el pueblo de Israel. Entonces ahora en el capítulo 17 empezamos y entramos ya con el rey David y diciendo, versículo 1: y aconteció que cuando David ya moraba en su casa, David dijo al profeta Natán. Ya hemos oído de esto, de este profeta Natán en los libros de Samuel, cuando David cae en pecado, y Natán lo acusa y lo delata, y empieza todo el proceso de consecuencias, llamémoslo así, del pecado de Natán. Pero no creo que eso vamos a hablar ahora. Dice, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del convenio de Jehová está bajo cortinas. No puede ser. El templo era un lugar como una tienda de carpas y telas y cubierto, nada más. Y yo vivo mejor que el arca. El arca es lo más sagrado, más importante que yo. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Entonces David quiere construir un lugar especial para el arca. Ergo, el templo. Quiere construir un templo. Y sucedió que aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite. Ojo que el arca era la representación, no sé si la representación de Jehová, pero el medio por el cual hablamos con Jehová. Entonces vamos al arca a hablar con Jehová. Eso es como decir Dios habita allí. Donde está el arca habita Jehová. Y ojo que Natán le dijo: hazlo, pero luego Dios le dice a Natán: dile que no lo haga. Interesante rescatar que el profeta puede equivocarse, pero cuando Dios le dice, el profeta va y hace lo que Dios dice. Muy bien. Porque no, en el versículo 5, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, desde Moisés. Por donde quiera que anduve con todo Israel, ¿acaso hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? ¿He dado yo alguna indicación de que me hagan una casa especial? Los jueces, algunos de los jueces a los cuales
mandé que apacentasen a mi pueblo. Esa palabra apacentar es muy icónica en el Nuevo Testamento. Apacienta mis ovejas. Siempre el pueblo de Israel ha sido comparado con un rebaño al cual el pastor guía, cuida, alimenta, protege, apacienta, ¿no es cierto? Yo nunca he dicho que me construyan una casa de cedro. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, mi siervo, o sea, tiene su voluntad, tiene su iniciativa, tiene su propia albedrío y quiere hacer cosas buenas, pero yo digo ahora no. Así ha dicho, dile, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Interesante, acuérdate quién eres. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos de delante de ti, y te he hecho un gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra, tan grande, tan famoso que su importancia ha trascendido cientos y cientos y siglos, cientos y cientos de años y siglos, por no decir milenios. Asimismo, dispondré lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en él, para que yo habite en él, y no sea más removido. No habla de yo. Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré en ese lugar, para que habite en él, y no sea removido de ese lugar. Ni los hijos de iniquidad lo afligirán más como antes. Hay una condición implícita acá. Si el pueblo de Israel sigue mi voluntad, si el pueblo de Israel se mantiene como mi rebaño que sigue el pastor, entonces lo plantaré en ese lugar que yo he dicho, que es este lugar que yo he dicho, pero no han terminado bien de hacer las cosas desde Moisés. Y no dejaré que los malos o inicuos o ignorantes de mí, o no guardadores de mi convenio, los aflijan más, como antes. Como en el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y humillaré a todos sus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Ojo, como en el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Después de Moisés, entraron a la tierra prometida, la zona de Canaán, llena de otros pueblos, con la consigna de barrer a todos esos pueblos y tomar posesión de esta tierra prometida. ¿Por qué Dios permite o manda que se barra a otros pueblos? Porque ya, y hemos conocido el carácter de Dios en procedimientos anteriores a Moisés y a Jacob y a Isaac y a Abraham, que Dios anuncia: no hagan esto. Si se corrigen, no pasa nada, prosperan. Si no se corrigen, maduran en su iniquidad hasta que Dios dice basta ya y los destruye. Y ha destruido a muchos pueblos por esa misma razón, antes de Moisés, y por medio de herramientas que él mismo ha usado, por medio de Abraham, por medio de otros profetas. Abraham, Isaac, Jacob son los más conocidos, pero antes de Abraham estaba Enoc y no se me ocurren más, pero hay todo el libro de Génesis antes de Abraham, todo lo que es antes de Abraham. Entonces Sodoma y Gomorra fue destruida no por herramientas de Dios usando a alguien para destruirlos, sino directamente por fuego del cielo, y fueron advertidos y mandó mensajeros a ver si ya estaban cometiendo los pecados intolerables, y dispusieron que sí, entonces fueron destruidos. Entonces, lo mismo con estos pueblos idólatras de la zona que le había prometido a Abraham, la zona de todos los viajes de Abraham, Medio Oriente básicamente, desde el río Éufrates hasta Egipto, era toda la tierra prometida para Abraham y su descendencia. Y cuando llegaron finalmente el día de cumplir con esa promesa y tomar su tierra prometida, casi 1000 años después de Abraham, lleno de pueblos idólatras, Dios usa a esta herramienta, el pueblo de Israel, para destruir esos pueblos idólatras, como ha destruido a otros
por otros medios en otras ocasiones. Luego que los deja ahí, Moisés muere, queda Josué, y después de Josué se establecen jueces. Y han habido 500 años de jueces, y eso lo vemos en nuestra pizarra. En nuestra pizarra tenemos desde Moisés y Josué, más o menos 100 años entre ellos dos, vienen un montón los llaman héroes, ¿no es cierto? Periodos de paz por estos buenos héroes, periodos de opresión y peligro y sometimiento por otros o por sus propios males, ¿no es cierto? 40 años de paz, 18 años de opresión, 80 años de paz, 20 años de opresión, 40 años de paz, 7 años de opresión, y así sucesivamente. Reyes malos que no eran reyes, eran héroes, eran líderes, eran dictadores, eran tomaderos de poder, si así puedo decirlo. Y tenemos a personajes como Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, hasta Sansón. Un total de 500 años. Toda esta época fueron de los jueces. Y por muchos de estos años no hubo profetas. Tanto fue así que finalmente llega un profeta, Samuel. Y todo el pueblo se alegra después de cuántos años no teníamos profeta. Ya conocimos la historia de Samuel. Y durante el tiempo de Samuel como profeta, el pueblo se hartó de los jueces. Porque habían buenos, habían malos, y era un problema, y quién sabe la burocracia y todo lo que se debe haber formado. Entonces el pueblo de Israel, viendo a otros pueblos, ellos tienen reyes y prosperan. Nosotros también queremos reyes. Samuel, queremos reyes. Y Samuel le pregunta a Dios. Dios le dice, sabiendo esto no es lo que conviene, porque si les toca un rey malo, todos sufren, todos. Pero Dios les dijo, bueno, si así quieren, que así sea. Les voy a escoger el primer rey. Y fue Saúl. Bien escogido, pero luego perdió su selección por sus propias malas decisiones. Entonces escogió otro rey, David. Y bien escogido, por su corazón, dice. Y a pesar de hacer cosas que nosotros con nuestro ojo hoy podemos juzgar como turbias y no parece correcto, recibió el apoyo de Dios y no perdió su selección por su corazón. Y David es el segundo rey. Entonces, durante todo ese tiempo de los jueces, 500 años después de Moisés hasta David más o menos, dice que han estado afligidos. Los hijos de la iniquidad no los afligirán, ni los hijos de la iniquidad los afligirán más, como en el tiempo que puse jueces. Ha habido jueces buenos, jueces malos. No importa si tienes jueces, no importa si tienes reyes. Si haces la voluntad de Dios, te va a ir bien. Es un error poner todo en el cuello de botella de una sola persona. Jueces, por lo menos, tiene que haber consenso, tiene que haber jurado, tiene que haber un sentido de búsqueda de la verdad y justicia, y hay defensa. Con reyes no hay nada de eso. Pero si es bueno, aún así les va a ir bien. Pero si es malo, la cadena de perjuicio sobre el resto es inmediata y absoluta. En fin, estamos hablando del templo. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Yo te he prosperado tanto, Dios dice a David por medio de Natán. Y acontecerá, versículo 11, que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, es una forma de decir que sigas a tus ancestros, es una forma de decir que mueras, cuando se cumplan tus días, levantaré a uno de tu descendencia, después de ti, a uno de tus hijos, y estableceré su reino. Ya te he hecho grande. Alégrate y agradece. Pero de uno de tus hijos voy a establecer su reino. Y él, versículo 12, él me edificará casa y yo estableceré su trono para siempre. Es una forma de decir,
Él será aún más grande que tú. No tiene por qué despertar envidias ni recelo eso, pero ahí está dicho. 13. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Qué bonita relación, ¿no? Es un hecho para todos los casos, para mí también, para ti también, para todos los casos, el hecho es el mismo. Pero que Dios lo diga. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, de Saúl, el rey Saúl. La quité, porque él decidió alejarse. Sino que yo lo estableceré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será establecido para siempre. Está hablando de Salomón. Ya sabemos que el próximo rey después de David será Salomón, porque sabemos la historia, en fin, pero no lo menciona todavía. Para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Este mensaje fue de Jehová a Natán para que se lo diga a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Una persona humilde todavía, ¿no es cierto? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hablado del porvenir de la casa de tu siervo, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David a ti por haber glorificado a tu siervo? O sea, tú me has bendecido tanto, ¿qué puedo darte de vuelta? Pues tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas estas grandezas. Qué repetición acá. ¿Te ha tocado? A mí me ha tocado y no lo he hecho bien. Cuando Dios me engrandece, me prospera, me va bien, todo aumenta, todo crece, todo es mejor. Y yo me humillo en gratitud de sorpresa. ¿Por qué Dios me bendices tanto? Todo es para ti. ¿Cómo te lo devolvería yo, por favor? No soy nada. ¿Qué soy yo ante ti? ¿Dónde está eso? ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Hasta este maravilloso estado de vida en el que vivo. Y paz y unificación en todo el país. ¿Quién soy yo? Esa es la parte clave. ¿Quién soy yo? Esa es la parte humilde. ¿Qué más puede añadir David a ti por haber glorificado a David, ¿no? ¿Qué más puedo yo darte por haberme hecho tan grande? Pues tú conoces a tu siervo y yo no soy nada. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas estas grandezas. Tú tienes tus propósitos, tú haces grande lo que haces grande para hacer grande lo que quieres hacer grande por ti, no por mí, no soy yo, no he hecho nada yo. 20. Jehová, no hay nadie semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Esa manera extraña de hablar, ¿no? ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Dios fue a redimir como pueblo para sí? Redimir, comprar con precio, a fin de hacerte un nombre grande y portentoso, echando las naciones de delante de tu pueblo, al que tú rescataste de Egipto. ¿Qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel? ¿Por qué es un maravilloso pueblo el pueblo de Israel? Porque Dios lo escogió, porque Dios lo compró por precio, porque Dios hizo convenio con él, porque Dios lo rescató, porque a Dios le dio la gana. Esto viene desde la época de Abraham. Pero usar este verso para decir yo soy del pueblo de Israel, entonces para decir soy lo máximo, porque Dios me escogió, no hay pueblo en la tierra como mi pueblo. Todos ustedes los miro para abajo y los desdeño porque yo soy mejor, porque yo soy el pueblo escogido. Yo soy. Eso es totalmente contrario a lo que David nos enseña acá con humildad. Sí, es el pueblo más grande, no porque es el pueblo más grande,
es el pueblo más grande de importancia, sino porque es el pueblo que Dios escogió. Eso lo hizo importante, no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Dios lo escogió. ¡Qué suerte! Mañana escoge esa piedra y esa piedra será lo más importante, no yo. Yo tirarme flores sobre mi propio adorno es una cosa inútil, que me hace perder incluso el merecimiento de las flores que Dios me podría haber puesto porque Él le dio la gana. Tú has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Él. No tengo nada de qué engrandecerme. Y ahora digo aquí como si yo fuera el pueblo de Israel. Estoy hablando del pueblo de Israel físicamente hoy día, 2026, allá en el territorio que se les ha asignado desde 1947. Así es como ellos lo interpretan. Pero ha habido un nuevo convenio, ha habido una renovación de convenio, ha habido una evolución de relación Jehová-hombre. El convenio sigue, pero ya no es como se estableció en este Antiguo Testamento, porque vino el Mesías y cumplió todo y mandó algo nuevo. No nuevo que abrogue, no nuevo que elimine, sino nuevo que supere. Todos los convenios anteriores a Jesús apuntaban a Jesús, eran una simbología de Jesús. Todas las formas, figuras, rituales y prácticas eran con la mira puesta en Jesús, en su evento expiatorio, en su Getsemaní, en su resurrección, venciendo la muerte espiritual y la muerte física. Todo apuntaba a eso. Y a partir de eso, todo es como Él diga. Y lo que Él dijo fue no borrando, sino mejorando. 2 más 2 es 4. Pero si te empiezo a enseñar multiplicación y división y fracciones y áreas y derivadas y ¿cómo se llama esto? Integrales y tensores y 3D y matrices y todo lo que deriva, es mucho más. Hacemos 1000 cosas más con eso, pero sigue siendo 2 más 2, 4. Era lo único que estaban listos ellos, pero el 2 más 2 igual a 4 apunta a este inicio de una evolución superior en el conocimiento de lo mismo, más profundo. Y ya el linaje sanguíneo de la línea de Abraham por las tribus de Israel como país heredado sanguíneamente, no por mis méritos, no por mi elección, sino porque pues fui hijo de, que fue hijo de, que fue hijo de, que viene de algún israelita. Eso ya no es importante. El mismo Pedro, el mismo Pablo dijeron, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Lo importante no es la línea necesariamente ahora que Jesús lo dice, sino lo importante es el convenio. Y todavía no pueden predicar este evangelio a los gentiles, los que son fuera del convenio sanguíneo. Pero yo os diré cuándo. Muere, resucita y entonces da el comando, ahora sí, esparcir este evangelio y las buenas nuevas a todo el mundo, para convenio y beneficio de todas las familias de la tierra, lo cual fue la promesa que se le hizo a Abraham 3.000 años antes, 3.500, 4.000 años antes. Entonces ahora tú has establecido a tu pueblo Israel. Yo podría, habiendo hecho convenios con Dios, estos convenios bajo la autoridad correcta, asignada de Dios al hombre para actuar hacia el hombre en beneficio del hombre, en nombre de Dios, con la autoridad correcta, hago los convenios y soy partícipe de esta elección, de este establecimiento del pueblo de Israel, por convenio, ya no por sangre. Ya me fui al nuevo convenio, ya me fui al total futuro de la misma Biblia, que ya leeremos algún día. Pero no cambia, ¿ok? Tú has establecido tu pueblo como pueblo tuyo para siempre. Este pueblo, por convenio,
Solo me resta cumplir con mi parte del convenio. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. qué pueblo, otra vez aquí, hay en la tierra como tu pueblo Israel. ¿Qué persona hay en la tierra como aquella persona que ha hecho convenios contigo? 23. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea establecida para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de su siervo David establecida delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que ha prometido a tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Y no por mí, por mi hijo Salomón, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Esto para David es particularmente importante, porque de alguna manera su casa había sido maldecida. Su casa, su hogar, su hogar. Cuando David pecó sexualmente, lo cual lo llevó a un pecado de homicidio indirecto. Los pecados fueron en efecto dominó. Él había logrado grandeza, él había logrado palacio, todavía no era rey, pero era general de los ejércitos, de Saúl. O ya era rey. Ya dudé, pero ya era grande. Y había una lucha en la frontera con los filisteos. ¿Dónde tiene que estar él? Él es el general de los ejércitos. Pero no, estaba en su casa. Estaba descansando en su cuarto. Y estaba ocioso. ¿Qué hace tu mente cuando estás ocioso? El espíritu está presto, pero la carne es débil, dice Jesús mismo en el Nuevo Testamento. Cuando estás ocioso, la carne es débil y predomina, porque estás dándole rienda suelta a lo físico. Se levantó, fue al balcón y se estiró a ver el lindo paisaje, qué bonita que es la vida. Ya están luchando y matándose, pero yo estoy acá feliz. Entonces se presentó la oportunidad. Y desde ahí del balcón vio en el techo de una casa vecina a una mujer hermosa, desnuda, bañándose. Y a él se le emocionaron las venas y la deseó. ¿Ves la línea de pecados pequeñitos que llevan a mayores? ¿No es cierto? Luego, no contento con solo desearla, lo cual ya es una línea de errores tras otros, la mandó traer. Y dada la forma social misógina, tal vez quieras llamarla machista, no importa cómo lo llamemos, así era como era y no juzgo nada, la mandó traer, la metió a su cama, la usó, tal vez hasta se enamoró de ella y descubrió recién allí que era casada y que su esposo era uno de los soldados importantes de sus ejércitos. Entonces llamó al comandante del ejército tal, no había teléfono, pero se comunicó con él y le dijo: pon a este hombre, el esposo de la mujer que me gusta, ponlo en la primera fila en la próxima guerra. Todos saben que los de la primera fila mueren. David lo sabía. Lo pusieron en la primera fila de la siguiente enfrentamiento y murió. ¿Quién es culpable de la muerte de ese hombre? Directamente. No lo mató David, pero es responsable. ¿Te das cuenta cómo un no cumplimiento de tu deber, ociosidad, ocasión de malos pensamientos o rienda suelta a lo físico, oportunidad de tentación, pecado sexual,
pecado homicida. Es una cosa, escaló rapidísimo. Y eventualmente viene Natán, este profeta del que hemos hablado en este capítulo, y le dice: tú has pecado contra Dios, tú has asesinado, tú has pecado sexualmente. Y David se da cuenta que se sabe, se sintió avergonzado, arrepentido. ¿Y qué hago ahora? La ley dice que este pecado merece la muerte. Y David entiende: debo morir. Lo perdí todo. Tengo 20 y pico años de milagro tras milagro tras milagro, Dios conmigo, guerras ganadas, gigantes matados, vencido de la muerte del rey Saúl, que me persiguió por tantos años, perdí mi esposa, me ganó, y Dios me ha bendecido, me ha bendecido, me ha bendecido. Y ahora lo tiré todo por la borda, todo lo tiré, porque me picó las ganas. Y me obsesioné y perdí la lógica. Y Dios le dice por medio de Natán: no vas a morir. Voy a hacer una excepción contigo. No vas a morir. Yo me imagino en la mente de Dios, hay ciertas cosas que necesito que pasen todavía, en las que voy a utilizar a David. Pero tiene que recibir escarnio por lo que ha hecho. Entonces, no vas a morir, lo cual es la consecuencia inmediata necesaria para ti ahora, pero vas a vivir una experiencia que te va a hacer desear haber muerto 1000 veces por este pecado. El mal va a brotar del centro de tu familia, de la cuna de tu hogar, va a brotar el mal. Y continuamos la historia, muchos años, y el mal brotó dentro de su casa. Y él tenía varias esposas y tuvo muchos hijos. Y los hijos empezaron a ser ligeros entre ellos. Y un hijo deseaba a la otra hermana. Y uno de los hijos violó a la hermana, y el otro hermano quiso vengar a la violación de la hermana y lo mata al hermano. Y huye del estado. Y luego David está triste porque mi hija la violaron, está triste porque a mi hijo lo mataron, está triste porque mi otro hijo huyó y está perseguido. Y es el dolor de esta podredumbre dentro de tu hogar. Él lo tuvo que vivir muchísimos años. Y saber él que yo soy el culpable y el causante original de toda esta putrefacción. Sí, cada uno va a ser juzgado por sus propios pecados, pero soy yo el causante de haber abierto la primera brecha a que toda esta porquería pase. David ha vivido con eso por muchos años. Luego vuelve el hijo, el exiliado. Y aparte de varias cosas que ocurrieron, por 40 años después de eso, ese hijo gana adeptos, popularidad, peso político, y lo destrona al mismo David. Y David tiene que huir. Y provoca estratagema para ganarle recuperar el reino. Manda a unos levitas sacerdotes a que sean sacerdotes del rey usurpador, su propio hijo. Y luego hacen una estrategia para que atrapen al hijo, pero le dice específicamente: no lo maten a mi hijo. Pero lo matan. Y otra vez el dolor de David. David era padre. Y háblame de que maten a tu hijo. ¿Te importa cuán malo era tu hijo? ¿Cuánto daño te hizo? ¿Dejas de amarlo acaso? Todo eso vivió David. Y que a David le digan esto: tú eres Dios que has prometido a tu siervo esté bien. Has querido bendecir la casa de tu siervo. Es como decir: la maldición finalmente termina. Tal vez en el momento en que está hablando estas cosas todavía está viviendo partes y efectos de esta horrible situación interna familiar. Pero por uno de mis hijos, todo va a estar bien. Dios me ha prometido que mi casa se fructificará, fortalecerá, seguirá siendo escogida. Dios me ha perdonado. He tenido que vivir lo que he tenido que vivir. Esto es espantoso y no lo volveré a hacer, y ojalá nunca lo hubiera hecho, y ojalá hubiera muerto por haberlo hecho y nada de esto hubiera ocurrido, pero aún así Dios me ha escogido.
Y no es aún así a pesar de, sino porque me arrepentí y me he pasado por el infierno mismo de la restitución de alguna forma. Y Dios consideró prudente bendecir mi casa. Bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, oh Jehová, la has bendecido, mi casa la has bendecido, la que estaba con el mal brotado desde el centro, y será bendita para siempre. Para David esto es un asunto más grande de lo que normalmente vemos. Y está muy agradecido. David ha sido muy humilde. Tal vez estaba perdiendo su humildad por lo que se dio rienda suelta hasta cometer estos pecados. El pecado lo tiró al suelo y él pudo ser rebelde y perder la selección divina, como Saúl, el rey anterior. Pero no, fue humilde y pagó. Pero el Señor le vuelve a mostrar que es escogido. ¿Dios perdona porque pagamos? ¿Realmente pagamos el precio de nuestros pecados? ¿Realmente podemos pagar algo? Pero Dios ve el corazón y Él decide perdonar. Por nuestro corazón, no por nuestras acciones. Seguramente si nuestro corazón es válido, va a tener acciones, pero no es por las acciones, es por la validez de nuestro corazón. Fe sin obras es muerta, dice el Nuevo Testamento. Entonces definitivamente hay obras, pero no eres salvo por tus obras, eres salvo por tu corazón. Porque tu corazón no desmaya, tu corazón se aferra, tu corazón quiere, intenta, trata, se entrega, se dedica, todo concentrado. Eso es lo que te hace seleccionado. Y pagarás lo que tengas que pagar, y vivirás lo que tengas que vivir, y la selección de tu corazón se verá siempre en juicio a ver si te seleccionó o no, dice Jehová. Por tu corazón, no por tus acciones. No hay nada que tú me puedas dar, habla Jehová. No hay nada que tú me puedas dar que me satisfaga, que me haga mejor, que me haga más grande. No, solo voy a ver tu corazón. Es como yo y mis hijos de 2 años, 3 años, saben que hicieron algo mal. Y están ahí que me regalan su juguete y que me hacen un dibujito y que hicieron su cama y que comieron toda su comida y que me dicen te amo 100 veces. ¿Acaso lo perdono porque hizo su cama, porque comió la comida, porque me dice te amo? ¿Por eso? ¿O porque estoy viendo su corazón? Está intentando. No sabe de qué otras maneras intentar. No me hace nada a mí que haga su cama, que coma, que me diga te amo. A mí no me hace nada, pero veo su corazón. Y lo recibo otra vez en mi corazón. ¿No es cierto? Lo bendigo por su corazón, no por sus acciones. Lo perdono, lo fructifico, lo bendigo, lo escojo. Por su corazón. David está muy agradecido. David es muy humilde. Y tal vez recuperó su gran humildad por haber caído, por falta de humildad y todo lo que lo llevó a ese ciclo. Ese es nuestro David, un personaje muy importante. No el más importante, porque su hijo y la historia que veremos de su hijo Salomón serán aún más grandes y grandiosas, increíbles. Pero este es David. Este es el capítulo 17 de 1 Crónicas. Toda mi intención de leer las Escrituras es personal, de poder entender el carácter de Dios. En el proceso estoy entendiendo el carácter de ciertos hombres. Samuel fue muy importante. Natán no se habla mucho, pero se equivocó y luego va y da el mensaje y cumple con todo. David, Moisés, tremendo personaje, y Jacob y Isaac y Abraham y todos los personajes que hemos leído. Entender sus caracteres
entendiendo el carácter de Dios, tratando de entenderlo por sus reacciones, por sus formas de hacer ciertas cosas que Él ve tan más allá que los protagonistas. Y entendemos que no hay maldad, no hay genocidio, no hay placer en la guerra y en la sangre, no existe nada de eso. Estamos entendiendo el carácter de Dios. Hay formas que estos imberbes, ratas de laboratorio, necesitan entender y no ven más que blanco y negro en una evolución mental, social, psicológica, gubernamental, etc. En base a ese podado va evolucionando la gente y va evolucionando la manera de trato de Dios con el hombre y su pueblo escogido, o sus convenios, o su selección de aspectos importantes. Y Dios no cambia, pero sus formas hacia nosotros van cambiando porque nosotros somos los que vamos cambiando. Siempre he escuchado a gente que dice: ¿cómo es posible que Dios haya permitido, incluso provocado, incluso invitado a que hayan destrucciones, muertes, invasiones, genocidios, matanzas a inocentes y todo esto? Y hoy día eso es visto con escándalo, ¿no es cierto? Sí, pero hace tan solo 80 años matamos gente por millones. Millones en el transcurso de meses. En la Segunda Guerra Mundial, y en la guerra de Vietnam, y en la guerra de Corea, y en todo lo que ocurre en África. Mientras no me entere no está pasando, pero cuando me entero, porque Dios lo permite. Y ahorita mismo estamos con el socialismo volviéndose comunismo, pensando que el capitalismo es el problema. Esas son las revueltas ideológicas de hoy día. Y nadie dice que el capitalismo sea perfecto, pero es el mejor sistema de más equilibrio y prosperidad individual que se ha logrado diseñar. Perfecto no es. Y cuna de corrupciones, por supuesto que lo es. Y siempre entramos a la capacidad del hombre de hacer las cosas bien o mal. Entonces se propone esta idea idílica, utópica, del comunismo, que ha fallado 700 veces, pero la disfrazamos de socialismo, la disfrazamos de debilidad de carácter, la disfrazamos de igualdad y de derechos torcidos, y la imponemos y se vuelve comunismo, y vamos a volver a sobrepujar a lo mejor que habíamos hecho, capitalismo, y este proceso psicosocial, adivina qué produce: un montón de muertos, todos culpables, todos malos. ¿Cuántos inocentes? Montonazo. Y van a haber más. Y podremos decir: ¿y por qué Dios permite eso? ¿Acaso Dios lo permite? ¿Acaso Dios lo busca? ¿Tiene hambre de que eso ocurra? No, es que si fuera Dios podría evitarlo. ¿Podría? Porque puede, te ha dado el albedrío. Y te ha dado la capacidad de tomar decisiones estúpidas. ¿Y qué? ¿Voy a ir y decirte no lo hagas? ¿O tendrás que ser víctima de las consecuencias de tus propios actos? Porque al final de cuentas, ¿para qué te di albedrío? ¿Para qué te he puesto en esta tierra? Si no es para aprender. ¿De qué te sirve que alguien te diga no, porque ABC? Sí, porque ABC. Ya te di el manual de instrucciones, ya te he dado historia como para que vayas aprendiendo cuánto has progresado aprendiendo de tu historia, y ahora quieres tomar decisiones que traen consecuencias, vivirás las consecuencias, sufrirás ellas, prosperarás en lo que hagas bien, fracasarás en lo que hagas mal. Todo eso es lección y para eso existes. No puedo culpar a Dios de lo que yo mismo he generado. Ahora, yo inocente, yo no he hecho esa ideología, yo no estoy matando gente, pero me oprimen los gobiernos, me oprimen los tributos y los impuestos y la esclavitud y los dominios y las ideologías y la delincuencia de mi vecindario y la invasión del extranjero y violan a mi hija, me matan. Qué espantosa historia. Y no soy culpable, es verdad. No voy a ser culpado por eso.
Nuestra corta visión de ver esta vida como lo único que importa, solo empezó cuando nací y termina todo cuando muero, esa es nuestra miopía espiritual. Dios nunca ha visto la muerte como un fin de se acabó, sino un paso. Se acabó esta etapa, continúa la siguiente etapa, así como esta etapa es la continuación de la anterior. Todo esto ya lo hemos visto, todo esto se nota, porque te conocí antes de que estés en el vientre de tu madre, y estoy preparando casa para ti cuando vuelvas a tus padres, a tu ascendencia, cuando mueras. Tenemos el antes, tenemos el ahora, tenemos el después. Y nos concentramos tanto en el ahora que pensamos que la muerte es la maldad más terrible. Y los inocentes mueren. Y en algún pasaje, que no tengo idea dónde estará, habría que preguntarle a nuestro asistente, dice, porque los que mueren, los muertos inocentes, mueren para mí. Difícil, ¿no? Difícil. Ya me desvié, pero David y el carácter de David me hace pensar mucho. Tratando de entender el carácter de Dios siempre. El carácter de David me impresiona mucho. Dejo aquí este capítulo. 1 Crónicas 17. Nos vemos en el próximo episodio.